Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos en esta semana tuvieron guerra, lucha, discusión? Aleluya. ¿Amén? ¿Tuvieron alguna contratiempo o algo que no sentó a la idea de que usted quería llevar la fiesta en paz, como decíamos a veces, ¿verdad? Gloria a Dios. Le hago esta pregunta, ¿verdad? Porque ¿qué hizo usted al tener ese contratiempo? ¿O a qué se dedicó esta semana, verdad? En sí, aparte de sus labores domésticos o quehaceres, ¿verdad? De casa, la mujer, el hombre, los quehaceres de afuera, y a veces, ¿verdad? Pues no sé cómo estuvo su semana. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno, alabamos al poderoso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Estábamos hablando de cómo caminar con el poder del Espíritu Santo la semana pasada, por si se le olvidó alguno. Aleluya. Entonces, cuando tú vas caminando con el poder del Espíritu Santo, debes dar gracias a Dios, nada más por las cosas buenas, o cómo ve usted, o por lo que le viene mal, o por lo que no le asienta. La Biblia dice y responde, ¿verdad? Romanos 8:28. Gloria a Dios. Aleluya, quiero darle este versículo en esta mañana y ahí vamos para finalizar este tema de la semana pasada. Como le digo, va en orden. Gloria a Dios. Y a hacer un poquito en estas palabras, ¿verdad? Recordatorio de lo que tocamos la semana anterior. 8:28 dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es saber a los que conforme el propósito son llamados. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano? Aleluya. Quiero que me conteste con un amén. ¿Cuántos creen que han sido llamados de parte de Dios? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Bueno, vamos a ver aquí Tesalonicenses, primera 5, gloria a Dios, 18. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ahí está, ahí, tiene su Biblia. Primera Tesalonicenses 5, 18. ¿Cómo dice? Dar gracias en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios, amén. Posiblemente no la nuestra, pero la voluntad de Dios es esa, ¿verdad? Porque es bien duro a veces dar gracias a Dios por lo que nos está pasando cuando estamos sufriendo derrota o estamos sufriendo aflicción. Pues ¿cómo está eso, verdad? Pero la dice aquí: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, no la tuya ni la mía, pero la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, eso tenemos nosotros que hacer. El dar gracias a Dios, hermano, es una manera para practicar, aleluya, o para aprender a ejercer el llamado, o sea, la oportunidad que Dios nos da de estar en su camino y demostrar a la vez nuestra fe en lo que estamos haciendo, aunque a veces está la aflicción muy fuerte. Tenemos que darle gracias a Dios en forma de ir practicando lo que se llama la fe, el ejercicio de la constancia en lo que hemos conocido de parte del Señor. Aleluya. Entonces es importante, ¿verdad? A veces darle gracias a Dios, digo, como Dios lo ordena, en todo, y hacerlo, ¿por qué no? Con alegría, aunque a veces es difícil por lo que estamos pasando. Gloria a Dios. Hay momentos, hermano, a veces de la vida muy difíciles y cosas que nos han sucedido, pero están sucediendo, y a veces es duro, ¿verdad? Como digo, agradecerle a Dios, pero la Biblia dice que todas las cosas les vienen a bien a los que conforme al propósito son llamados. Entonces nosotros hemos sido llamados a un plan, a un propósito. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a agradecerle a Dios y a darle gracias a Dios por todo lo que vemos, lo que nos pasa, lo que nos dice, lo que nos hace. Hay que agradecerle al Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado, hermano? Entonces, cuando tú estás de veras siendo dirigido o estás siendo lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿cuál es el resultado? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra creo que es la que nos va ayudando a entender, ¿verdad? Porque a veces nosotros sacamos conclusiones, pero a veces las sacamos conforme a nuestra ideología y no encajan, la verdad, con la palabra de Dios. Hay veces que nomás nos hacemos una imaginación, ¿verdad? Solamente, y tenemos a veces esa tendencia de hacer de esa forma. Efesios 5:20 dice aquí, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
dando gracias siempre de todo, ¿verdad? No dice nada más de una parte o de algo nada más, no. Dice dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y finaliza este punto, cómo andar en el poder del Espíritu Santo, puntos de acción. Yo no sé si usted los pone en práctica o no, pero es importante, ¿verdad? Porque no analizarnos, hacer un autoanálisis en nuestra vida cristiana, porque allí puedes evaluar tu espiritualidad, tu crecimiento, tu andar en Cristo, como lo puedas tú entender mejor. Gloria a Dios. Entonces, durante la semana, hermanos, yo pienso que a lo mejor nos pasamos alguna especie de contratiempo, lo cual no fue muy agradable. A lo mejor nos pasamos una semana bastante bonita, no hubo ninguna discusión entre la pareja, ni con los hijos, ni con el vecino, ni con el trabajo donde estás, ¿verdad? Todo estuvo tranquilo, no tuviste mucha comunicación a través del chismorreo, todo lo que hiciste de una manera pasiva, solo que todo eso son victorias. Gloria a Dios. Entonces, mira, caminar en el Espíritu, yo te voy a dar unos puntos solamente. Caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu de Dios es número uno, usted confía en Dios usted confía en Dios y en su palabra. Otro punto, experimente el perdón a través de la confesión. O sea, si usted falla al Señor, usted inmediatamente trate de recuperar esa conexión con Cristo a través del perdón. Muchas de las ocasiones nosotros fallamos a Dios y no somos capaces de irnos de rodillas a pedirle perdón a Dios, porque creemos que así estamos bien. Entonces, es importante experimentar el perdón, pero es como a través de la confesión. Amén. Entonces, cree en Dios para poder ser lleno del Espíritu Santo. Dios produce crecimiento y mucho fruto. Por eso digo, cuando usted está caminando en la presencia de Dios, usted va dando fruto, pero fruto que convenza al Señor, no que convenza solamente a los que lo ven. Entonces, ahora, caminar en el autoesfuerzo es muy diferente, lo cual a veces algunos lo hacemos. Usted confía en sí mismo, es caminar en el autoesfuerzo. El pecado produce culpa y justificación. Pues si aquel lo hizo, yo también lo hago. Si aquel va, pues yo también lo hago. Si me voy a la fiesta a bailar, pues yo miré al otro que bailaba y ahí te cobijas tú con tonterías, ¿verdad? Que no es correcto. En el autoesfuerzo, el pecado produce culpa o justificación. Sí, yo la regué, pero pues si le van a decir a él, si me van a decir a mí, que le digan primero a aquel. Esa es la justificación que buscamos. Pone aún mayor esfuerzo para vivir según los mandatos de Dios. O sea, todo lo hace, hermano, un autoesfuerzo, que todo lo quiere enseñar que está correcto lo que está haciendo, pero en sí, dentro de usted, está poniendo un doble o triple esfuerzo para poder aguantar aquello, aunque se está ahogando solo. Y para culminar en el caminar en el autoesfuerzo, produce frustración. Y la frustración, hermano, sabe, por consecuencia trae ¿qué? Derrota. Andas desanimado, desalentado en su totalidad, porque trataste de caminar en el autoesfuerzo, no caminar en el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia, ¿verdad?, dice todo lo contrario con respecto a esto. En el Espíritu de Dios es hacerle caso a Dios, y dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Parece que no, pero bueno, así dice el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, ¿cómo crecer ahora en el siguiente punto? Como digo, en la misma serie. ¿Cómo crecer en la vida cristiana? Le hice esa pregunta al principio, Romanos que leímos, Romanos ¿qué? Se me olvidó a mí, 8:28. Amén. Todas las cosas les vienen a bien a los que conforme al propósito que somos llamados. Usted se considera llamado, yo me considero llamado. Creo que usted también se debe de considerar llamado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todas las cosas vienen a bien. Para que la palabra se vaya cumpliendo en nosotros, tenemos que creer lo que Dios dice y hacer propias las promesas de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a ver cómo crecer en la vida cristiana. Vamos a, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado del crecimiento cristiano? Vamos al punto número 1, por decir así, para irnos acomodando.
Segunda de Pedro 2:18. Yo lo voy a invitar, perdón, 3:18. Le voy a invitar que si le invito a leer, me ayude a leer, ¿verdad? Para que de esa manera no nomás yo esté con la Biblia hojeando para allá para acá, y usted también me ayude un poquito. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 18, dice, ¿cómo dice, hermanos? ¿Ya estamos ahí? Mas crecer, ¿de qué? En la gracia. ¿Y el qué? Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacia gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, la gloria siempre debe ser para Él. Porque más crecer en la gracia. ¿Qué es gracia? Para ir entendiendo la palabra del Señor, o sea, lo que Dios nos pide, el favor, ¿verdad? Crecer en el favor que Dios tuvo para con nosotros, crecer en ese favor que Dios nos dio. En ese favor no voy a crecer para creerme que ya soy el dueño de la iglesia, no, voy a crecer porque Dios hizo un favor conmigo y con el propósito de favorecer a alguien más. Gracias al Señor. Amén. Entonces, ¿cómo crecer en la vida cristiana? Gloria a Dios. Entonces es algo muy importante, porque el Señor dijo, no es tan solo de pan vivir el hombre, ¿verdad? Sino con toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Mateo 4:4, pero ese texto creo lo conocemos muy bien. Aleluya. La Biblia muchas veces se le llama la palabra de Dios, o sea, la Biblia, porque nos entrega la palabra de Dios, que viene siendo el pan de vida para nuestro crecimiento. ¿Por qué es tan importante, hermanos, leer la palabra de Dios? Para usted, ¿por qué es tan importante leer la palabra de Dios? Si nos vamos a San Juan, va a decir porque ellos parecen por la vida eterna. Pero vamos a ver segunda de Timoteo 3:16. Si alguien da la lectura allí, hermano, rápidamente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Los que tienen bastante agilidad para la Biblia. Gloria a Dios. Por favor. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gloria a Dios. Salmos 119, el salmo más cortito de la Biblia, ¿verdad? Es el más largo. Salmo 119, versículo 11, dice lo que dice. Como dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermanos? Para no pecar contra ti. Amén. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. O sea que es importante que la Biblia o la palabra de Dios ande latente constantemente en nuestra vida. Entonces es importante leer la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? Para esto, ¿no? Para no pecar. ¿Qué dice el versículo 105? Yo creo que esto lo debe de saber de memoria, ¿no? Lámpara es que a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces esto es importante. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda para no pecar. Gloria a Dios. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, automáticamente nos vamos a llenar de pura fábula, de puro cuento, de puro acontecer momentáneo, y eso nos da es lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, leer la palabra nos ayuda a vaciar la caja de la basura y poner las cosas buenas en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces es importantísimo esto. Gloria a Dios. Otro principio, ¿por qué debemos orar? Sabemos que leer la palabra nos ayuda, nos enriquece para no pecar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debemos orar? Entonces es importante orar. ¿Y cómo debemos de orar? ¿Cómo le podemos hacer? Señor, gracias por este día y gracias por que me diste un buen trabajo, que me diste un coche. Pero ¿cómo debemos de orar? Gloria a Dios. Cuando ore, hermano, vamos a ver algunos puntos importantes. Mejor que la Biblia conteste. Vamos a ver estos puntos. Ore acerca de todas las cosas. Vamos a ver qué dice Pablo a Filipenses. Por favor, Filipenses 4, 6, 7. Alguien que esté allí en la agilidad. Que dice acerca de cómo debemos de orar o cómo debemos de pedir. Amén.
Gloria a Dios. Parece que es un mullaje, Jesús, están entumidos. Yo sí estoy un poquito entumido. Sentí mucho que esta mañana, no sé por qué. Bueno, dice aquí: por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la oración tiene que tener una especificación positiva en lo que hacemos, pero que vaya conforme a lo que Dios nos enseña. Entonces, leer la Biblia es importante para entender o saber o cómo emprender una oración, ¿verdad? Que no seamos egoístas en el clamor de nuestra oración. Aleluya. Simplemente pedir y considerarnos a la autoestima, como leíamos, ¿verdad? Como veíamos estos puntos cuando en el autoesfuerzo, que hacemos a veces para supuestamente servir a Dios, lo cual no nos ayuda, hermano, porque a fin de cuentas va a traer frustración y derrota. Pero cuando nosotros oramos, poniendo la palabra con el conocimiento de que tenemos de parte de Dios en la palabra, tenemos que orar conforme Dios nos enseña que hagamos aquella oración. Entonces, fíjate, leemos una vez más: por nada estéis afanosos, o sea, generalizando que no hay un afán solamente, ¿verdad? Para estar hablando, claro, refiriéndose a los puntos de este mundo. Entonces, por nada estéis afanosos si no sean notorias vuestras peticiones. O sea, la presencia de Dios a veces las hacemos públicas, pero es importante hacérselas así. Señor, sabes que yo estoy pasando por esta trance de situación difícil en mi matrimonio o en mi familia o en mi compañero de trabajo o incluso con los hermanos en la fe en la iglesia. ¿Por qué no declararle al Señor la realidad que sentimos para que Él nos ayude y ser específicos en aquello ante la presencia de Dios? Gloria sea al poderoso. Hay veces, como le digo, a veces hacemos notoria nuestra situación porque ya necesitamos la ayuda, y cuando vemos que no podemos, creo que es de sabios, ¿por qué no?, pedir ayuda a aquellos que los creemos y confiamos que nos pueden ayudar en una oración o al menos en una palabra del Señor. Gloria sea al poderoso. Es importante todo esto en lugar de que nos vayamos a ahogar. Dice: sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Señor, te pido esto, pero a la vez te doy gracias porque sé que algún propósito o plan tienes para conmigo de lo que me está aconteciendo. O sea, ser sabios en el clamor. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, punto, ¿verdad?, bueno a veces para orar. Gloria a Dios. Ahora, ore específicamente. Juan 14:14. Gloria a Dios. Vamos a ver otro punto con respecto a la oración. Gloria a Dios. Digo, esos son puntos, hermano, muy, creo yo, que sencillos, pero que son importantes a veces por el tiempo que tengamos en el camino de Dios. A veces nos pasa de tanto que tenemos en la mente, y a veces ya nos pedimos en una sola esquina, y a veces pedimos con un poco de furia, de sentimiento, incluso de coraje, y pues esas oraciones no llegan, hermano, a la presencia de Dios. 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, dice aquí, yo lo haré. Amén. Fíjate, ahora vemos otro texto aquí mismo, en el mismo libro, pero fíjate lo que dice en el capítulo 16, 24. ¿Qué dice, hermano? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y aquí dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero hasta ahora nada has pedido en mi nombre. ¿Por qué razón? Se pregunta usted. Porque a veces uno piensa que con invocar, oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo hago esta oración. Y a veces hacemos, claro, con la invocación, pero no con el andar en Cristo. Es muy diferente. El andar en Cristo es muy diferente, hermano, a solamente invocar. La invocación es buena porque Dios la ordena, pero el andar en Cristo, hermano, es importante para que pegue tu clamor ante la presencia de Dios. Si Dios nos está ordenando a una obediencia, tenemos que sujetarnos a esa palabra.
le guste, que no le guste, hermanos. La palabra, pues yo creo que es clara. Gloria sea al Señor. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Porque hasta ahora, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gusto sea cumplido. Entonces, es importante, hermanos. Si por ejemplo, yo estoy pidiendo en su nombre, pero yo traigo en mi corazón una carga muy fuerte y no la quiero soltar y le sigo pidiendo a Dios, Dios no te va a contestar. Entonces, es importante que tú te confieses con Dios y le digas, Señor, quita la carga de mí. Y entonces luego enseguida, confiésate, pídele perdón y luego después haz tu petición. Sé un poquito más sabio en el clamor, porque a veces traemos odio, sentimiento, contras, disensiones, incluso a veces estamos pecando, hermano, estamos pecando o estamos ocultando pecados, aleluya, ante la presencia de los demás, porque ante la presencia de Dios están descubiertos, pero ante la presencia de los demás sí los ocultamos. Entonces es importante confesarnos ante la presencia de Dios y luego decirle, Señor, ahora sí ya me confesé contigo, ahora sí quiero que me ayudes, que me des esto, esta es mi petición. Gloria a Dios, porque Dios está esperando eso. Por eso la semana pasada o la anterior hablábamos de los pecados inconfesos que son importantes confesarlos al Señor para poder tener la puerta abierta en nuestro clamor ante el Señor. De otra manera la puerta se cierra, hermano, aunque Dios te escucha, pero no te responde. Gloria a Dios. Entonces es muy importante todos esos puntos, hermano. Por eso, cómo caminar, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, en la vida cristiana, cómo crecer. Y a veces, por eso pasan los años, hermano, en el camino de Dios uno, y a veces no puede crecer porque no le va atinando conforme el croquis que Dios traza a través de su palabra. Gloria sea al Señor. ¿Cuáles serán dos de los resultados a lograr específicamente, hermano? Yo pienso que vamos a tener victoria, amén. Oremos, hermano, de vez en cuando, o según la Biblia como dice. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:17. Gloria a Dios. Primero. Ore continuamente. Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir, hermano, la Biblia cuando dice que oremos sin cesar? Que estemos ore y ore diariamente, levantándonos y ore y ore. ¿Cómo será? Yo pienso, bueno, hay otros textos que dicen que oremos constantemente. O sea, yo creo que entendemos ese punto, ¿verdad? En otras palabras, no porque ore en la mañana ya no quiere decir que no voy a orar al llegar a la iglesia, o no porque ya oramos al principio no voy a orar al irme, no porque ya oré al irme ya estuve, ya me la paso sin clamar. A lo mejor tengo otra necesidad que me está urgiendo, pues tengo que llegar a mi casa y tengo que quedarme otra vez a pedirle al Señor. O sea que no tienes una exactamente orden de oraciones solamente, que digas, no, pues ya tengo yo 3 oraciones diarias como Daniel, solo que ya son oraciones, ya no debo de orar. No, yo creo que cuando veas sea necesario orar, debemos de hacerlo. No especifica exactamente cuántas oraciones tienes que hacer al día, ni cuántas no tienes que hacer. Creo que orar es necesario cuantas veces sea necesario tienes que hacer. ¿Amén? Más si el zapato te está apretando, con más ganas, hermano. Gloria a Dios. Entonces, es algo importantísimo orar al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, tenemos que orar constantemente. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Aleluya. Otro punto importante, hermanos, ¿cómo debemos tener comunión los unos con los otros o no debemos tener comunión los unos con los otros? ¿Y cómo debemos de tenerla? Otro punto importante para el crecer como cristiano. Aleluya. O debemos estarnos ahí en una jaula constantemente para que no nos toquen porque somos muy santos, o ¿cómo ve usted? Gloria a Dios. Aleluya. Como hijos de Dios, hermano, ¿qué es lo que no debemos dejar de hacer? Bueno, vamos a ver Hebreos 10. Ya no voy a pedir medio leer porque no quiero. Mejor voy a hacerlo. Gloria a Dios. 10:24. Gloria a Dios. Dice, y considerémonos los unos a los otros. ¿Para qué, hermanos? Para pelearnos, nada más no dice eso.
Dice para provocarnos, provocar y pelear es muy diferente. Amén. Provocar, ¿qué es provocar? ¿Qué entiende usted por provocar? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Es como quien dice meterle envidia a alguien más. No, ¿verdad? Provocar es en el buen sentido de la palabra. Gloria a Dios. Provocas, por ejemplo, llevas una vida cristiana de oración, comunicas tu éxito con el que está pasando alguna situación difícil. Fíjate que yo le oré al Señor y me contestó. Él te está dando una queja, tú le contestas con una buena respuesta conforme a Dios, no para alimentarle su egoísmo que atrae, sino que para ayudarle y provocarlo, y por qué no testificarle lo que tú has tenido de éxito en la vida cristiana en tus últimas semanas. ¿Amén? Provocándole. Fíjate, no es que fíjate que a mí me dijo esta persona esto y esto y esto, y tú te unes al mismo sentimiento que trae tal persona, entonces tú no la estás provocando, le estás dando más alimento del cual le está haciendo daño. Entonces tienes que provocarle como, mira, a mí el Señor me dijo esto y me dice esto en su palabra, le cita la Biblia, mira, no es bueno llevar este punto que tú estás llevando porque eso solamente te va a hacer daño. Pues le provocas con algo bueno de parte de Dios, que tú ya lo estás viviendo, porque tú lo estás viendo la vida cristiana tal y como Dios te la está pidiendo a ti. Los provocas en una buena obra. ¿Para qué? Para que también vean, no, pues para que tiene razón el hermano, me dijo que lo que estaba haciendo yo estaba incorrecto y que él estaba caminando de esta forma. Yo fui como tú también, hice las cosas igual que tú y me fue mal. Ahora veo que la Biblia me ha enseñado a caminar diferente y creo que estoy teniendo éxito, y para mi espíritu hay una satisfacción y hay un refrigerio en mi corazón. Entonces, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Amén? Obras buenas que testifiquen, ¿verdad?, la palabra de Dios a través de tus hechos, no solamente por lo que dices. Amén. Porque creo la obra más preciosa la habla la evidencia de tus hechos. Amén. No lo que dicen tus palabras. Tus hechos hablan más que lo que tú dices a través de tu boca. Solo que es importante. Y ahora el versículo 25 que dice, no dejando nuestra congregación como que estamos ahí, como algunos, ¿verdad?, tienen por costumbre. O sea que si hay costumbres estas, la Biblia lo dice, y claro que es palabra de Dios. Y dice, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y yo creo que en este tiempo en el que estamos viviendo, vemos tanta situación difícil en el mundo. Eso debería de ayudarnos a ser un poco más, hermano, más específicos en lo que hemos creído. ¿Para qué? Para que si la situación se corrompe más en este mundo, en cierta forma nosotros como parte de este planeta nos afecta. Entonces tenemos que estar más que nada alimentándonos de la palabra para cuando lleguen esos momentos difíciles poder pasarla en la presencia de Dios bien. Amén. ¿Te imaginas la situación en nuestro país de origen? Está bien crítica, muy difícil. Nos vamos a este país donde está el desbalanceo de la situación económica muy fuerte. Si nos vamos a los países fuertes del Medio Oriente, igual están batallando mucho. Entonces todo eso puede traer un desastre en un futuro. Nos afectaría a los cristianos, hermano, de una manera fuerte. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros nos destrabamos o nos desanclamos de la presencia de Dios, imagínate, nos trae una situación de esas, ¿qué vamos a hacer? Si hemos dicho, si ahorita a duras penas tratamos de conservar el día de reposo, imagínate en un momento de esos, pues te va a apretar la hambre y te vas a arrancar, ¿no? Entonces es difícil, ¿verdad? Entonces hay que ponernos en la línea del Señor, tener la fe plena en parte en el Señor para poder caminar en esos momentos difíciles que van a venir, como dice Apocalipsis. Pues si tú has guardado mi palabra, dice, yo te guardaré y te libraré de la hora de la tentación que ha de venir por todo el mundo. Eso va a acontecer. Pero si ahorita, hermano, que la hacemos bien, fíjate, nos anuncian, por ejemplo, el mandamiento del séptimo día lo quebramos y lo vamos a quebrantar por unos $100. Imagínate, si te ponen una pistola en la cabeza, pues con más ganas.
Entonces es triste, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, no dice las cosas así claramente, las dice más porque se le antojó al apóstol anotarlas allí. Dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces es algo importante. Tenemos que ser congruentes, hermano, con respecto a la palabra del Señor. Es algo importantísimo, de veras. Yo quisiera que hacia una y juntamente yo con ustedes pongamos más atención al Señor, no a un servidor, a lo que leímos de parte de la palabra del Señor. Aleluya, ser un poco más serios y por qué no más celosos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es un tesoro mucho, muy grande. Aleluya. Entonces, el otro punto, ¿cuáles son las funciones básicas de la iglesia local? O sea, ¿cuáles son las funciones o cuáles deberían ser las funciones de nosotros, hermanos, como iglesia local? Vamos a ver, Colosenses 1:25 al 28. ¿Cuáles deberían ser las funciones? Un cristiano, hermano, que de veras está crecido y que de veras tiene el conocimiento y que de veras ama la obra de Dios. Fíjese, ¿cuáles deberían ser las funciones? Uno, gloria a Dios. Bien, alabamos a Cristo. Dice, versículo 25 al 28. De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Amén. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos e edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a usted y a mí, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando, ¿en qué, hermanos? En toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Entonces, ¿cuál debería ser la función de un cristiano crecido ya en conocimiento? Aleluya, ¿verdad? Anunciar, amonestar a todo hombre, enseñando en sabiduría. O sea, lo dice, lo recalca en esta palabra, en toda sabiduría. No decía para que no nos salgamos del orden. En toda sabiduría. En sabiduría encierra respeto, reverencia, conocimiento. No sandeces, en conocimiento conforme a la palabra de Dios. La sabiduría es, por consecuencia, contrario a todas esas cualidades que tiene que tener la sabiduría de Dios. Amén. Acuérdense un punto importante: hay sabiduría de humanos, hay sabiduría de Dios y también hay sabiduría del otro. Entonces, tenemos que entender este punto. La sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del humano. La sabiduría de lo humano es muy soberbia, muy altiva. Gloria a Dios, según Santiago. Entonces, la sabiduría de Dios es pacífica, es benigna, es mansa, es conocimiento, es palabra, es eficacia en lo que dice, en lo que hace. Gloria a Dios. Entonces, es importante eso. Por eso digo, cuando dice presentar, amonestar, aleluya, la palabra del Señor tiene que ser en toda, si no deja un rinconcito allí libre, no, en toda sabiduría, ¿verdad? Para que no es que Dios le dije y se me enojó. No, es que tienes que ser sabio al presentar el mensaje. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ahora, 2 Timoteo 4:2, y otro punto bueno también. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Ya los otros. Ciencia y doctrina. ¿Con toda qué? La ¿Y ciencia qué más? Y doctrina. Amén. Nuevamente, nos vuelve a recalcar sabiduría de Dios. Nos manda a redarguir, a reprender, a exhortar, pero fíjate, con paciencia y doctrina. O sea, no vamos a exhortar, es que así me hicieron mis padres y así me sonaban a mí, y vas a ver y pensamos. No, esa no es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es usar la palabra y los mandatos de Dios para poder llevar una exhortación conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi criterio y a mi idea. Es muy diferente. Gloria a Dios. Amén. Crecimiento, estamos hablando del crecimiento cristiano. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿En qué
4 cosas, hermano, perseveraban los cristianos de la iglesia después de los apóstoles. A veces menciona la iglesia primitiva de nuestro tiempo, ¿verdad? Después de Cristo. ¿En qué 4 cosas perseveraban? Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2. Y había una de veras alegría en esta gente de ese entonces, tremenda, que contagiaban, hermano, a los que los veían, que tenían una acción muy maravillosa de parte de Dios en ellos, que contagiaban a cualquiera que los veía en la forma que hacían las cosas. 41 dice: así que los que recibieron su palabra, así como usted y yo, fueron bautizados, como nosotros ya lo hicimos, y fueron añadidas a ellos aquel día como 13,000 personas. Amén. Pero fíjate lo que hacían en el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. No solamente en el partimiento del pan, ¿verdad?, sino en las oraciones. O sea, se unían, se comunicaban. Hermanos, ¿estás orando? Sí, seguro que sí, ahí voy para allá. Se comunicaban, a lo mejor a gritos, no sé cómo lo harían desde hace tiempo, porque no había celulares, ¿verdad? Pero de una forma u otra se mandaban la razón. El asunto es que lograban su objetivo para orar. Entonces, se comunicaban ellos, hermanos, a las 7, a las 7, a las 6, a las 6, a las 5, a las 5, ahí estamos. Compartieron el pan, hermano, vamos a orar a la tarde, o si era la mañana, compartían el pan, no lo sé, o a lo mejor cenaban juntos, no sé cómo era. Yo me imagino que a lo mejor a veces era el mediodía, a veces era en la tarde. Decía, hermano, vamos a hacer oración a las 5 de la mañana. Amén, ahí estamos. Ahí llegaban todos, aleluya, los que habían partido el pan juntos, llegaban a la oración. Amén. Aquí podemos venir al recalentado, pero la oración vendemos 3 o no venimos. Amén. Hermanos, va a haber recalentado mañana, como se dice, ¿verdad?, aquí en la iglesia, y todos, amén. Desde el levanta hasta el pequeño hasta más grandote, aunque viene con la almohada pegada, pero allí viene. Pero se le aseguro que si se le dice venga hacia la oración después de esto mañana a las 5 de la mañana, yo le aseguro que no aparece ni el grande, mucho menos el chiquito, ¿verdad?, la familia. Entonces, esto no, fíjate la diferencia de nosotros aquellos, ¿no? Y yo creo que porque no hay que reconocerlo. Gloria a Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. O sea, algo precioso. Y eso les daba el éxito a aquella gente. Entonces dice que el Señor iba arrimando a los que tenían que hacer saltos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos llevaban una predicación más que nada en la forma de vida que habían tomado, o que habían decidido a tomar en ese tiempo. No, pues a nosotros nos ha dicho que Cristo viene pronto, nos ha dicho que estas cosas se van a quedar aquí. Entonces eran muy compartidos unos con nosotros, y Dios los bendecía de una manera muy especial. Gloria a Dios. Aleluya. Agradecemos a Dios, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces debemos tener esa comunión. Gloria a Dios. Lo que digo es importantísimo. Debes. Dios nos ayude, hermanos, para poder nosotros ir compartiendo las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Otro punto importante, hermanos. Vamos a verlo. Aleluya. Por ahí me dije en notas que tenía. Gloria a Dios. Aleluya. Otro punto importante. Si pasamos, hermano, 90% de nuestro tiempo, ¿qué hora tenemos? No alcanzo a ver, pero si pasamos el 90% de nuestro tiempo con no cristianos y solo el 10% con cristianos, ¿cuál grupo tendrá mayor influencia en nuestras vidas? Pregunta. Piense usted. Amén. Fíjate, 90% de tu vida diaria la pasas
con no cristianos y el 10% con cristianos. Por decir, aquí venimos 2 horas, en la mañana, en la tarde, pues, póngale 3. Pues ya estamos aquí, aunque no nos guste, estamos aquí aguantando el culto. ¿No? Yo no sé qué hora está terminará, bien me quiero ir. Y arrancas para la casa y allá, pues ahora sí que quién sabe con quién te encontrarás, no lo sé, tú sabes. Entonces, a lo mejor llegas derechito al internet o al teléfono o te vas allá con los compadres, no sé. Pero el tiempo que pasa aquí fueron que 2 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, son 5 horas por día y es el día del Señor. ¿Amén? Que ese día debe ser completamente para Cristo en su totalidad. ¿Sí? Completito para Dios. La Biblia dice: si yo trabajarás, hasta el séptimo será para Jehová Dios. ¿Vale? ¿En qué forma? En forma de pensar, porque esa es, no siendo tus caminos ni tus pensamientos, deteniendo tu pie, de no ser tu voluntad, sino la de Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Cristo? Lo que estamos viendo aquí. Dar una palabra de Dios a alguien que la necesite, no importa que no sea de tu iglesia, no importa que venga donde venga. Amén. Si el Señor te lo presenta, dáselo. Entonces, creo que el tiempo debe ser específicamente para Dios, aunque sabemos que muchos juzgan todos los días iguales, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un día específico para Él y tenemos que dárselo a Él. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, dedicarlo para Él en su totalidad. Gloria a Dios. Ya los demás días, si tú te quieres ir a hacer tus quehaceres, tus trabajos, tus deportes, lo que tú tengas que hacer, hazlo. Pero toma en cuenta también esto, que tienes que darle tiempo los demás días también a Dios. ¿Para qué? Para que seas un victorioso. Pero si, por ejemplo, pasas el 90% de tu tiempo ocupado en tus tareas domésticas, en tus ocupaciones como humano, y a Dios lo tienes en un rinconcito y se terminó el día y no acabaré de tiempo, tenía planes de orar, no pude orar. Me la pasé con el compadre hablando, es que me vino a visitar desde el norte y no lo pude abandonar porque me iba a sentir mal o porque se sentía mal. Oye, te va a sentir más mal tu espíritu si tú no le das un tiempo a Dios. Tu compadre es humano. Entonces tienes que pensar en eso, tenemos que pensar en eso. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo tú dedicas para tus amistades o para tus... No importa que sean familiares, pero que no son cristianos. Como quiera que sea, están en la línea de los no cristianos, por lo tanto el tiempo que estás pasando allí vas a escuchar versiones posiblemente 100% mundanas, maniobras mundanas, mañas, cómo le hiciste pasar de este enredo. Si eres pareja, pues vas a escuchar que a fulanita se dejó y que anda con otro. Si eres joven, vas a escuchar cómo está haciendo la juventud hoy en día en el mundo de afuera. O sea, puras enseñanzas, ¿me entiendes?, de este mundo, de esta carne. Amén. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Es así? Y no exactamente se especifica que cuando está viendo la palabra, que la fe viene por el oír. O sea, la confianza en lo que oyes, eso te va dando la fe. ¿Sí? Aunque no debería de ser de esa manera, pero desgraciadamente así es. Es que así le hizo y le fue bien, yo también le voy a hacer así. Pero tú sabes bien que no está fundamentada esa fe en la palabra de Dios, por lo tanto no tiene validez para con Dios, ni justificación mucho menos. Pero la fe que está justificada por Dios es la que viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Aunque a veces nos duele, y aquí la Biblia es como decir a los que nos gusta faltar mucho a culto. La Biblia a mí me enseña que no debo de abandonar las conexiones cuando se tienen por costumbre. A mí me llega, ok, entonces yo tengo que poner acción a lo que dice la Biblia. Es que a mí no me tienen que enseñar lo que yo tengo que hacer. Es que te está enseñando, Dios te lo está diciendo. Y si no le haces caso a Él, simplemente Dios no está contigo como debe de estar. Así de simple. Amén. Gloria a Dios. No es el ajuste de estar en asistencia a culto en la iglesia. No estamos complaciendo o dándole puntos al hermano o a los hermanos. Los puntos los estamos dando nosotros para con Dios. Es muy individual, hermano, la asistencia. Yo voy porque el Señor me pasa lista, así como en la escuela. Pancho González, ok, aquí está lechita. No vino crucita, vino lechita. Así le decían cuando pasaban esta de año, cuando ya estaba en la escuela aquellos años, yo no sé cómo le eran hoy. Pero nos ponían una lechita y si no, pues crucita. Una X allí, falta. Gloria a Dios. Al final del semestre, la asistencia que le ponían,
45, 45, pues no pasó. A ver, como este mes, hermanos, si pasamos asistencia, fundamental, ¿cuántas faltas? Aquí está en blanco. Amén. Y en la libreta del Señor, lo mismo que se la vaya a pasar al Señor, la asistencia, imagínate. Por eso digo, la asistencia no se hace para que no nos digan algo en la iglesia, la asistencia se hace para tener puntos para con Cristo. Porque la dependencia de quién es, hermano, la dependencia no es propia, o sea, nuestra dependencia es de Dios. Nosotros dependemos de Dios. No nosotros, venimos para complacer a Dios y que no se enoje conmigo. No, es que dependemos de Él, si lo vemos de esa manera. Si yo le fallo a Él, mi dependencia se corta. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ya me deja andar solo como nave al garete. A ver, cuenta como sonámbulo, como un globo de fuera de la atmósfera de esta tierra. Sin rumbo, sin dirección. ¿Usted sabe cómo se ven los satélites afuera de la atmósfera? Según están controlados desde aquí, pero el momento que se pierde el anexo, el control, el satélite se va así, no tiene rumbo, se va al espacio, al infinito, se va quién sabe a dónde. Y hay veces que se regresan nada más y se vienen sin rumbo, sin dirección, porque no hay control de aquí. Que ahora supuestamente ya la tecnología está más avanzada y ahora tiene más control, desde aquí los mueven y saben dónde los van a mandar, dónde van a caer y todo eso. Pero cuando se desprende el control, entonces se pierde. Hagan de cuenta así nosotros con el Señor. En el momento que nosotros le fallamos a Dios, entonces nos perdemos. Ya nuestra vida va así, así. ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe dónde irá? Y ahí vamos chocando con los... Hagan de cuenta que si fuéramos un satélite, chocando con otros satélites o con los mismos estrellas, qué sé yo. Entonces así vamos, en el sentido espiritual. Pero cuando estamos conectados con Cristo, entonces Cristo tiene el control de nosotros. Hijo, para allá no, y aquí te va dirigiendo, para acá, mi palabra dice que para acá, y te lleva. Ya vas a tropezar, te jala y te pone en el camino de Dios, cuando Dios tiene el control. Pero cuando tú pides el control de Dios, entonces tú andas para allá y para acá. ¡Pum! ¡Pum! Y yo me siento triste. No, ya la iglesia me voy a morir, me siento así. Por eso pasa lo que pasa. Amén. Yo creo que se alcanza a ver cómo es el control de Dios. Entonces, tenemos que estar listos para que ese control de Dios, ¿verdad? no se vaya a apartar. Aquí está el control. Por ejemplo, Dios tiene ahí tu nombre. ¿No? Mi hijo es activo, es aquí. No, pues este está bien controladito. Oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron a ti? ¿Por qué ahora no puedes hacer esto? No, es que Dios tiene el control de mi vida, de mi corazón, de mi existencia, de mi caminar diario. Dios lo tiene. Oye, entonces yo no puedo hacer nada. No, no es eso. Es que Dios tiene el control. Yo se lo dejé a Él. A través de la palabra lo aprendí como debe de ser. Amén. Y es cuando tú eres un siervo o sierva obediente para con Dios. Amén. Alabamos a Cristo, hermanos. Amén. Por eso digo, es importantísimo, hermano, hacerle caso al Señor. Aleluya. Solo que yo te pregunto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú dedicas para Dios? Eso algo no pienses que es una crítica, no, es simplemente para que tú te encargues consigo mismo y entiendas, si tú de veras quieres tener un crecimiento cristiano en la vida cristiana, hazle caso a la palabra del Señor, ahí está todo. Aleluya. Y vas a ver que vas a tener un éxito tremendo y vas a mirar las cosas de diferente forma. Gloria a Dios. Entonces vas a poder hablarle a otra persona. La obediencia, cuando tú tienes el crecimiento cristiano, tu testificación, hermano, es positiva. Tu testificación no es de partimientos, de disensiones, de sentimientos, de odio, de coraje. No. Tu testificación es sano, sabio y santo, hablando con sabiduría, con toda doctrina. Amén. Así como decían aquellos antiguos, con doctrina, en comunión, en partimientos de pan, en oraciones. Tú vas hablando de esa manera al que te da la oportunidad de que le hables, porque tienes un crecimiento cristiano. Cuando no, hermanos, hablas todo lo contrario. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces es muy visible, hermano, la verdad. Porque como te vuelvo a repetir, el cristiano, ¿verdad?, no se evalúa solamente por lo que habla. Por lo que habla se le pesa. Porque la Biblia dice que no es el corazón no habla la boca. Pero la evaluación es más por su evidencia, su hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos venir a decir, yo soy un hombre espiritual que oro. Oye, ¿qué ganaría con venir a decirle a usted que yo tengo 40 oraciones a la semana cuando me mira que ando más frito que nada? Pues no me la va a creer. No, pues estoy ayunando toda la semana, 7 días le puse
desde que me levanté a las 8, desde que llegué a la tienda, pues imagino. Entonces, no me la va a creer, gloria a Dios. Entonces, yo creo que la manera de tu carácter, de tu semblante, de tu reacción, tiene mucho que ver la preparación que tú estás llevando con Cristo. Amén. Porque si, por ejemplo, tienes un carácter completamente que no te aguantas ni tú solo, imagínate y dices que estás orando todas las semanas, no, pues aquí le estarás orando. Estarás orando a alguien más porque a Dios. Una persona que ora, que se guarda en Dios, hermano, cambia su semblante, su carácter, su gesto, toda esa forma la cambia. Gloria a Dios. Sus compañías, como le decía, si pasó 90% con no cristianos, pero está bien preparado, hermano, pues es que sirvió de ayuda para aquellos, ¿verdad? Pero si se unió al rango, imagínate, gloria a Dios, a los chistes, a las mentiras, a los chismes, pues qué ganó con estar junto con aquellos. No ganó nada, se lo ganaron. Amén. Entonces, de repente, como ahora que pasó Halloween, pues hasta te pusiste la máscara de Halloween también, por fin te cuentas. Entonces, todas esas cosas salemos haciendo al final. Pues es un divertimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver? Qué bien. Entonces, todo esto nos va estirando, bendito sea el poderoso. Aleluya. Y luego ya ponemos allí también en la página que pues nos la pasamos bien fan, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces es algo bien tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos que tener mucha precaución con estas cosas que practicamos, hermanos, aleluya, para de veras presentarle al Señor, no solamente a la iglesia, al Señor, hermano, un crecimiento. Que el Señor se agrade de ti, de mí, de todos los que hemos reconocido su palabra, que no se vaya a avergonzar de nosotros, se diga, estos no son mis hijos. Amén. Aleluya. Solo que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cuál será, hermanos, el resultado de guardar los mandamientos de Cristo? O sea, la palabra de Dios, le decía, parece que la semana pasada, la palabra está encerrada en 10 mandamientos. Nada se sale del entorno de la ley de Dios. ¿Vale? Solo que es importante, ¿verdad?, guardar los mandamientos. Aleluya, para vivir una vida en paz. Yo me he fijado, y yo pienso que usted también lo ha visto, aunque a veces se trata de anular la ley de Dios y que ya no existe en algunos credos, nosotros sabemos que sí existe. Yo me he fijado que personas que no conocen de Dios, pero que cuando hacen algo malo no los calientan el sol, y es lo que no sirven a Dios. Aleluya. Imagínate qué es lo que le está redarguyendo por pensar. Una persona, por ejemplo, que adultera o que fornica, aunque no conozca a Dios, hay personas, no todas, ¿verdad?, porque unas tienen la sangre demasiado fría y han sido llamados para fornicar y adulterar, pero los que fornican y adulteran, o roban, o matan a alguien, gloria a Dios, andan batallando los primeros días porque quebraron la ley de Dios, les redarguye. Aleluya, aunque no les teman a Dios. Ahora imagínate, si nosotros que conocemos a Dios, y hay unos que sí tenemos la sangre, por favor, que vive, hermanos, porque de veras queremos nosotros llevar, como le digo, un crecimiento espiritual, queremos llevar una mejor actitud, un mejor semblante, que salgamos, a veces decimos, yo quiero que la iglesia salga de la rutina. No, hermano, lo que tiene que salir de la rutina eres tú y yo. Aleluya. Tú y yo, salir. Es que tú tienes que salir, comiénzale tú. Al rato empapas al músico, empapas al predicador, empapas al que preside, empapas al que está allá afuera. Bueno, te contagias de la buena voluntad de Cristo y entonces vamos a tener una rutina completamente diferente. Va a ser una explosión en lugar de rutina. Gloria a Dios. Pero si no, pues vamos a salir igual y vamos a estar igual y se va a pasar el tiempo. Me hablaba un hermano, fíjate, esta semana me hablaba un hermano, no de aquí, ¿verdad? Me decía, hermano, yo quisiera crecer en el camino de Dios, quisiera salir adelante, no sé cómo le hago, cómo hacerle. Ya lo que sé, lo que conozco, donde asisto, ya lo sé, pero yo quiero saber más, conocer más. Y pues es muy sencillo. Dije, sí, ¿cómo? Le digo, sí, poner atención a la palabra del Señor. Y claro, ¿por qué no? La Biblia dice que te juntes con los que alaban al Señor de puro corazón. Cuando estás diciendo que alaban de puro corazón, piensas que es una persona que no está grita y gloria a Dios. No, de puro corazón, que es obediente en la palabra del Señor, que es activo en la palabra de Dios y que sabe trazar la carrera del cristiano con sabiduría.
no se va nomás a la tumba de árboles hacia lo punto, no, agarra el camino derecho. ¿Vale? Gloria a Dios. Entonces le digo, tienes que hacer eso y leer la Biblia y entender los planes de Dios para comenzar. ¿Cómo está tu vida? Para comenzar, yo te veo que estás mal, le dije yo, porque tú estás diciendo que quieres buscar un crecimiento, y para comenzar te falta la paciencia, porque ya estás, ¿verdad?, renegando donde estás. Pues tienes que tener calma y preguntarle al Señor qué es tu paso a seguir, para que no hagas las cosas y le corras así nomás y digan, pues se fue el cobarde. No. Amén. Y eso te van a tomar como cobarde. El día que tú lo escuches en tus oídos, que llegue a tus oídos, vas a decir, no, pues se fue aquel hermano. ¿Por qué se fue? Pues por cobarde. Porque los valientes arrebatan el reino de Dios, no corren. Entonces no te va a gustar cuando digan eso. Entonces, sal bien, ¿sabe, Carlos? Voy a buscar esta palabra, quiero buscar alimento y quiero después para compartirlo con esa mejor habla de una manera más sabiamente, pero sea ordenado, no te vayas haciendo más al empujón. Si gustas venir para acá con nosotros, lo que yo quiero es que le anuncies a tu pastor que vas a venir con nosotros en orden. No te vengas así nada más que porque ya no tengo que comer aquí y tengo que buscar alimento. No te salgas de esa manera. Avisa, voy a salirme este fin de semana o la siguiente, porque quiero ir a estar los hermanos a ver qué se me pega. Espero no maños, ¿verdad? Se me pega muy bueno. Gloria a Dios. Porque yo creo que en la iglesia, hermanos, si queremos agarrar mañas, las vamos a agarrar, porque así las hay, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Agarras la mañita de estar saliendo de la iglesia cada rato y hay unos hacen eso y tú lo sigues. A ver, y agarras esa maña. ¿Cuántas vueltas te echaste allá afuera? Y esas 3 vueltas, ¿cuánto duraste en el culto? Duraste algunos 10 minutos. Porque apenas te ibas acomodando y ya brincaste el párrafo que estábamos tocando, pues no sé de qué estaba hablando, me estaba tirando a mí, te vales a salir. Amén. Entonces tienes que saber. Digo, el que quiere agarrar mañana las puede agarrar si las quiere. Pero si quieres ser específico en lo que ha venido, aprovecha el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay formas de cómo tener el aprendizaje. Gloria a Dios. Como yo le decía a los músicos en aquel tiempo cuando ellos estaban comenzando, algunos de ellos, y ellos decían que querían un buen maestro para ser unos buenos músicos. Y digo, es que realmente no sienten un buen maestro o ser un maestro bastante 100% profesional. Claro, sería muy bueno tenerlo, pero creo que el buen músico, ¿para qué? Para que se lo conteste, me tira ayunos de vez en cuando, o para, hay que salir de la rutina, hermanos, y yo creo que lo estamos pidiendo a algunos, a lo mejor la mayoría, a ver, cambiar la rutina. Pero ¿quién la va a cambiar? Tú mismo. Amén. Tú mismo. La semana pasada analizamos el punto del apóstol Pablo. Para entender a Cristo, ¿cómo le hizo el apóstol Pablo para entender a Cristo y para poder servir a Dios? Halló que la falta y el error estaba en quién. ¿Sí se acuerdan? Los que estuvieron, estaba en él. Dijo, encuentro que el error, la falta, el mal está en mí, es a saber, en mi carne. Amén. Que había una ley, hablamos de la ley de la humanidad, que combatía contra él en él mismo. Porque según el salmista dice, en pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. Amén. Entonces, el apóstol Pablo lo vuelve a repetir. Es a saber, en la carne de pecado, ¿verdad? Mora el mal, más el querer el bien no lo alcanza. Empieza a hablar del mismo, de su humanidad. Entonces entendió que el mal estaba en él y para poder crecer tuvo que renunciar a su humanidad y creerle a Dios para poder crecer en el sentido espiritual. Bueno, ese fue el tema de la semana pasada. Gloria a Dios. Y a veces algunos de nosotros no queremos renunciar a nosotros mismos. Ese es el problema más grande que tenemos los humanos, renunciar a nosotros mismos. Porque a mí nadie me va a humillar, a mí nadie me va a gritar, a mí nadie, oígame, por eso les vuelvo a repetir, el ejemplo a seguir sigue siendo Cristo. A él le gritaron, lo bofetearon, le dijeron cosas majaderas horribles, mas sin embargo, dice la Biblia, no abrió su boca para contestar alguna palabra mala. Amén. Entonces, el tener una explosión y salir de la rutina, hermano, está en usted y en mí, en nosotros mismos. De nosotros depende. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo crecer en la vida cristiana? Espero que se haya quedado el tema, pero son puntos a seguir muy específicos para poder tener un crecimiento. Cambie su actitud, su forma de obedecer, no obedezca conforme a su voluntad humana, obedezca conforme a la voluntad de Cristo. Para obedecer se batalla, hermanos.
Para obedecer se batalla. ¿Por qué? Más cuando lo tratamos de hacer en nuestra carne, no se puede obedecer. Fíjate, por ejemplo, si yo te digo a ti, haz esto, levántame ese papel del suelo, y yo, ¿por qué te lo voy a levantar? O hagamos la prueba con alguno de nuestros hijos. Ponga los 3 o los 4 o los 2 que tiene, póngalos allí y mándele a uno: quiero que hagas esto. ¿Sabes qué te va a contestar ese niño? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le dice a tu hermano? ¿Por qué no le dice a ella? ¿Por qué a mí? Eso va a pasar. Inmediatamente brinca. Gloria a Dios. Ponga a sus hijas, y ya están agradecidas, a lavar los trastes, y dígale: tú lava los trastes. Pero que te va a contestar: ¿por qué yo? Dile a ella, o dile que me ayude. Pero no obedece así a la primera, siempre dice algo, como regular. Obedecer a veces es difícil, pero no imposible. Pero y cuando obedeces, te ganas el mérito. Gloria a Dios. Entonces el Señor, por eso a veces dice, aquí dice, vamos a orar, yo que voy a estar yendo a la oración. Hermanos, vamos a tener una reunión, yo que voy a ir a la reunión. Yo tengo muchos sueños, es mi día de descanso. Y aunque no todos los días, ¿verdad? Pero es que ese día es específico. Entonces, tenemos que aprender a eso, hermanos, a dominar nuestro cuerpo, nuestra carne, para poder obedecer. Gloria a Dios. Alabamos a Dios, hermanos. Entonces, acuérdense que si queremos salir de la rutina, hermano, tenemos que comenzar por nosotros mismos primeramente. Gloria a Dios. Y comience a hacer sus gráficas en su casa, si eso le ayuda. Y si tiene buena memoria, pues entonces su memoria, si no se le olvida. Amén. Acuérdense que los días de cultos miércoles, viernes y sábado, ¿verdad? Porque a veces nos olvida. Entonces espero que la gráfica que haga no se le olvide. Por eso a veces es necesario anotarlo. Acuérdense que por el Señor, en el tiempo antiguo, se le mandó a que le insistiera a su familia para que pusieran los mandamientos en las portadas de la casa y los escribieran. ¿Para qué? Para que no se les olvidara. ¿Y que se les encargaba a los padres de familia? Dícelos al acostarse, dícelos al levantarse, dícelos al andar por el camino, para que no se les olvide. Así estamos nosotros en este tiempo, hermano. Es indispensable que esté habiendo recordatorios, porque a veces dice, es que eso yo ya lo sé, hermano. Sí, ya lo sabes, pero no lo haces. Ese es el problema. Entonces, por eso a veces trata de insistir por esa línea. Amén. Gloria a Dios. Se va a insistir por esa línea para que haya un recordatorio latente constantemente en nosotros y poder ser un poco más hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, es importantísimo. Agarramos la de 90 millas por hora de repente, y iniciamos muchas, ¿no? Camino del Señor, luego de repente bajamos como a 20, o sea, le bajamos la velocidad al caminar de Cristo. Entonces, es importante conservar, ¿por qué no? Si es posible, un solo himno 70, que es lo regular en el sentido espiritual, y aunque no te vayas muy arriba, como tal vez tampoco muy abajo. Entonces, de esa manera vas a permanecer. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Vamos a darle gracias al poderoso. Aleluya. Que Dios nos